Fueron las mujeres las que muy de mañana, en el primer día de la semana, salieron llevando especias aromáticas a la tumba donde había sido depositado el cuerpo del Señor Jesucristo. Esto había sucedido en un día viernes, de manera que al llegar el sábado como el día de reposo, nadie podía movilizarse de acuerdo al guardar de las tradiciones. Pero estas mujeres se encuentran con un cuadro un tanto asombroso del cual estaremos hablando hoy. ¿Saben qué? Hoy nuestro tema se enfoca en el recorrido, ¿verdad?, por nuestra salvación. Un recorrido que no es muy largo, ¿verdad? De una manera figurada, pues hablamos más o menos de 2,5 kilómetros, ¿verdad? Alguien corriendo, no corriendo, caminando por nuestra salvación. Antes de ir al tema, ¿verdad?, al texto de esta meditación, quiero aprovechar este espacio para saludar a nuestro hermano Kevin Reyes, ¿verdad? ¿Por qué Kevin Reyes? Porque es un hermano que siempre que estamos grabando y publicando estas reflexiones, él tiene la gentileza de compartirlas, ¿verdad? Y eso es muy importante porque se expande, ¿verdad?, el mensaje. Eso es el propósito principal por el que hacemos este trabajo. No es por nosotros, es por expandir el Evangelio, las buenas noticias. Entonces, el doctor Lucas, en su Santo Evangelio, en el capítulo 24, en los versículos 5 y 6, nos dice lo siguiente, ¿verdad? Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿quiénes les dijeron? Los ángeles que habían aparecido cuando ellas llegaron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Mis amados hermanos, mis amados amigos, es interesante, ¿verdad?, en darle forma y hablar un poco, ¿verdad?, de los acontecimientos más inmediatos, ¿verdad?, en lo que se conoce como la ruta, ¿verdad?, que Jesús siguió para darnos salvación, ¿verdad? Salvarte a ti, salvarlo a usted y, por supuesto, salvarme a mí. Esto diríamos que podemos titularlo, ¿verdad?, como la ruta de la redención. Eso es la ruta de la redención. Y Jesús, pues, ha estado retenido, ¿verdad?, en lo que es el pretorio, en otras palabras, el palacio, ¿verdad? Y del pretorio emprende lo que es el recorrido, ¿verdad?, hacia el Gólgota. Entonces, curiosamente, ¿verdad?, este recorrido del pretorio al Gólgota en línea recta nos viene resultando aproximadamente como 1,1 kilómetros, ¿verdad? Un recorrido que, viéndolo así, no es tan largo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo interesante, verdad? Que este recorrido, para que Jesús llegue a la cruz, ¿verdad?, del Calvario o al Gólgota, él debe pasar por una presión terrible de castigo, de maltrato, y esto se estima que, de acuerdo al relato bíblico, duró aproximadamente como 3 horas. ¿Qué pasa en ese periodo de 3 horas? Bueno, en primer lugar, Jesús cargó la cruz. Nunca la cruz fue separada de él, a excepción cuando, según la tradición judía, pues le fue entregada a una persona que estaba ahí para ayudarle a cargar momentáneamente. En ese recorrido de las 3 horas también Jesús fue azotado y de alguna manera fue aplastado, diríamos hoy, por las botas. No, en ese entonces sería por las sandalias, ¿verdad?, de los soldados romanos. Nos imaginamos ese recorrido de Jesús, ¿verdad? Y de acuerdo a investigaciones que hicimos para preparar esta meditación,
Pues se habla que para ese entonces las calles principales, ¿verdad?, ya estaban pavimentadas, pero era un tipo de pavimentado como coloquial, como logramos ver en nuestros pueblos, ¿verdad?, de tierra adentro, ¿verdad?, calles empedradas. Era un camino, pues, difícil, ¿verdad?, para Jesús, ¿verdad? Pero probablemente usted ha escuchado hablar de lo que es la Vía Dolorosa. Este es el recorrido, ¿verdad?, que es llamado como la Vía Dolorosa. Y en resumen, este recorrido viene siendo más o menos de 2,5 kilómetros. Pues hace unos momentos mencionábamos de lo que es el pretorio. El pretorio podemos asociarlo con el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se tramó todo, ¿verdad? Toda aquella oposición maligna, ¿verdad?, demoníaca, porque eso es la fuerza demoníaca la que está haciendo de las suyas, ¿verdad?, con la persona y con el cuerpo de Jesús, no con su espíritu. Nunca su espíritu fue sometido, ¿verdad? Y también si el pretorio es el punto de partida y el Gólgota es el destino, entonces el Gólgota podemos asociarlo con lo que es la redención de la humanidad. ¿Qué pasa con la humanidad? La humanidad obligatoriamente necesitaba de un Salvador. Y los ángeles, cuando anuncian, ¿verdad?, la venida, ¿verdad?, el nacimiento de Jesús, dijeron que os ha nacido un Salvador. Es decir, el propósito principal, ¿verdad?, del nacimiento de Jesús fue ese, que Él era el Salvador que la humanidad necesitaba, pero que la humanidad desechó, que la humanidad despreció. Y esto en tiempo pasado, pero en tiempo presente sigue sucediendo lo mismo. Honestamente, si hubiera una valoración, ¿verdad?, si nuestra mente comprendiera el valor alto, ¿verdad?, del sacrificio salvífico de Cristo en la cruz, pues todo el mundo, ¿verdad?, adorara, abrazara la fe, abrazara la cruz, abrazara más que la cruz, abrazara el llamamiento que Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros. Deseo compartirle, ¿verdad?, un texto bíblico, ¿verdad?, adicional que tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo, que la humanidad necesitaba un Salvador. Y necesitaba un Salvador, el Salvador vino, ya está entre nosotros, ya está victorioso. Hoy lo que resta es acudir al llamado, acudir a la invitación. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 5, versículos 6 y 7? Escuche bien, por favor. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Somos los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, ¿verdad? Con todo, osara que alguno osara morir por el bueno. Entonces, esto tiene mucho que ver con las reacciones que podría hacer cualquier padre, ¿verdad?, o cualquier madre viendo en un apuro, ¿verdad?, de emergencia a un hijo, a una hija. Todos nos preguntamos, yo sería capaz de hacer cualquier cosa por salvar, pero ¿qué pasa? Pudiera ser que vamos a lanzarnos al mar, ¿verdad?, tratando de salvar a un ser querido, pero lo más probable es que o lo salvamos o morimos los dos, y hasta ahí finalizó, ¿verdad?, el acontecimiento como propio para una noticia, ¿verdad? Padre muere tratando de salvar a su hijo, o madre muere en el intento de salvar la vida de su hija. La palabra de Dios en este día pues nos enseña que este Salvador que necesitaba la humanidad es un Salvador que muriera por ella, que la redimiera, pero que no solamente muriera, sino que siguiera siendo, ¿verdad? Como que dice, alguien que vuelve a vivir. Y esto es exactamente lo que encontramos, ¿verdad?, en la persona gloriosa del Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Él vino
a morir por nuestros pecados, a tomar nuestro lugar, ¿verdad? Era usted, era yo quien debíamos estar en la cruz, crucificados, pagando por la culpabilidad que arrastramos desde el pecado de Adán. Sin embargo, este versículo que seguía de Romanos capítulo 5, ¿verdad? Leí el 6, leí el 7, pero el versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ¿qué les parece si compartimos esta última palabra, ¿verdad?, que encontramos siempre en el capítulo 14, ¿verdad?, versículo 19, que nos dice la palabra: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Con razón podemos entender ahora, ¿verdad?, el mensaje de los ángeles a estas mujeres que acudieron muy temprano en el domingo, el primer día de la semana, lo que hoy llamamos el día de resurrección. Ellas llegaron, ¿verdad?, y el anhelo era ver el cuerpo de Jesús. Los ángeles dijeron: no está aquí, pero antes preguntan: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Ese es el mensaje glorioso que Dios nos ha encomendado para proclamarlo, ¿verdad? Importa más el Cristo resucitado que la tumba vacía. Importa más el Cristo resucitado que los lienzos o los accesorios que fueron encontrados, ¿verdad?, el sudario en ese día. No es posible entonces que nuestro enfoque al día de hoy sea más a lo que rodea al cuerpo de Jesús, al Cristo viviente, y tristemente eso sigue aconteciendo, ¿verdad? Hay un evento que ha venido arrastrando durante muchos años, y es lo que hoy conocemos como el manto de Turín. Este manto de Turín en 1987 fue sometido, ¿verdad?, a estudio, un reestudio, ¿verdad?, por 3 universidades muy famosas, y todas coincidieron en que es una pieza muy antigua que data de la Edad Media, básicamente por el año 1860. Pero Cristo no murió hace 1860 años. Cristo murió y resucitó exactamente hace 2000, diríamos, estamos en 2024, perdón, y solo tenemos que restar, ¿verdad?, 33 años, y ese es el tiempo en que Cristo resucitó. Es decir, hemos venido cargando, ¿verdad?, con un mensaje, ¿verdad?, que no queremos oír, y es el hecho de que Cristo vino a morir por nuestros pecados, que Él vino a tomar nuestro lugar. Quisiera Dios que en este día pues reflexionáramos acerca de esta oferta que Dios nos hace, la salvación gratuita en su Hijo, ¿verdad? Y que ya no se prolongue más este tiempo de 2024 años, ¿verdad?, dando la espalda al mensaje de Dios, al significado de su obra salvífica. Acudamos a Dios para que los tiempos sean mejores, para que nuestras vidas cambien y comencemos a disfrutar de una vida, pero una vida abundante que solamente Dios la puede dar para paz y salvación de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto, si Él así lo permite.